Continuamos con la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista al Gobierno sobre las medidas a adoptar para revertir la situación de precariedad laboral y los niveles de temporalidad en la contratación. Para su defensa tiene la palabra la señora Raya Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. Señora ministra, en estos días en los que tanto se alude a la necesidad de reforzar la cohesión territorial, qué positivo sería que el Gobierno del que usted forma parte abandonase la hoja de ruta errática en la que se ha movido permanentemente en materia de empleo y comenzara por fin a adoptar las medidas oportunas para lograr una cohesión social que por culpa de su Gobierno forma parte del pasado de nuestro país. Señora ministra, por múltiples razones se puede afirmar que España es una gran nación, pero tras los sentimientos patrióticos que nos unen se esconde una España socialmente fracturada de la que ustedes son los exclusivos responsables. La España en la que 9 de cada 10 contratos firmados son temporales, con una tasa de temporalidad de un 27,38%, 4 puntos por encima respecto a la de 2013, con un aumento imparable de los contratos inferiores a una semana, y en la que el 58% de los asalariados trabaja a tiempo parcial de manera no voluntaria, realizando en muchas ocasiones más horas de las contempladas en sus contratos de trabajo, aspecto que se ha convertido en uno de los elementos fundamentales de la devaluación salarial y de falta de cotización en la seguridad social. Desde el Partido Socialista le hemos tendido la mano con la presentación de iniciativas que le permitirían empezar a cambiar el rumbo de sus políticas en materia de empleo y demostrar que su discurso de una apuesta por mejorar la calidad del empleo es cierto. Pero, señora ministra, la respuesta que hemos encontrado ha sido todo lo contrario. Y prueba de ello es su abstención, junto con la de Ciudadanos, en la toma en consideración de la proposición de ley que presentó mi grupo para crear un registro diario de jornada laboral para frenar el abuso de la jornada laboral, para frenar el abuso de las horas extraordinarias impagadas y que permitiría crear más de 26.000 puestos de trabajo, tal y como le han recordado los sindicatos en nuestro país. Y lo más sorprendente es la excusa que ustedes han puesto para no apoyarla y que luego he tenido la oportunidad de escuchar como la ha secundado Ciudadanos, alegando que el texto solo atiende a los derechos de las mujeres. Esto, aparte de ser falso, y usted lo sabe, entre otras cosas porque lo único que hace la propuesta es no hablar exclusivamente de hombres, y la invito a que usted y su partido utilicen en las propuestas el lenguaje inclusivo como hacemos los socialistas, demuestra que ustedes han desarrollado una alergia a cualquier medida que trate de luchar contra la desigualdad que provoca la precariedad y la temporalidad laboral. Y este no es el único ejemplo. El Partido Socialista la invita a que reflexione y reconozca que su reforma laboral, facilitando la flexibilidad laboral, la flexibilidad del despido y derogando la prioridad aplicativa del convenio sectorial en favor del convenio de empresa, ha dado como resultado que las empresas hayan externalizado con gran facilidad numerosas actividades que les son propias, produciéndose un fenómeno que ha incidido un poco más en la situación insostenible de nuestros trabajadores, como es el aumento de las empresas multiservicios y la negociación de convenios por estas empresas, muchas veces al margen de los sindicatos y que regulan condiciones de trabajo muy por debajo de las establecidas en los convenios colectivos sectoriales, provocando no solo precariedad, sino desigualdad entre trabajadores que realizan en el mismo centro de trabajo la misma tarea, pero cobrando en muchas ocasiones un 50% menos de salario. La externalización incontrolada ha dado lugar a una bajada generalizada de salarios en este sector
que ya de por sí estaban precarizados, como es el sector de la hostelería y la industria agroalimentaria. Pero es que para corregir esto también le presentamos una proposición de ley para modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores. Y ustedes, caso omiso. Estos datos reflejan la situación de una España quebrada laboralmente, que es consecuencia directa del insostenible modelo de trabajo creado por ustedes y por el Gobierno del que usted forma parte. Un modelo de trabajo que destila las esencias más pobres tan características en materia laboral del Partido Popular. Esta es la fotografía veraz de una España con unos indicadores sociales tan negativos como inaceptables y que son producto de las políticas de recortes por ustedes ejecutadas y que han rematado con una reforma laboral que es un compendio insuperable de cómo generar pobreza de manera exitosa e incesante. Ustedes, pese a vivir en el Olimpo ajeno a la realidad social, a la que se miden cotidianamente centenares de miles de españoles, son los culpables exclusivos de que nuestro país luzca en su fachada indicadores sociales tan vergonzosos como sonrojantes. Ustedes han multiplicado la pobreza con sus políticas en materia de empleo y se han convertido en los grandes propulsores de la precariedad y de la temporalidad laboral. Ustedes, hipócritamente convencidos de un éxito laboral que solo debe existir en su entorno más inmediato, son los portadores de unas marchitas coronas de laureles que se han ganado a pulso y que solo reconocen los que satisfechos han asistido a la devastación de los derechos de los trabajadores. Ustedes, con su reforma laboral, han finiquitado el equilibrio sindical y empresarial y debe ser el punto de partida en la negociación colectiva. Han minorado el músculo sindical y han remitido a los trabajadores de este país a un plano de inferioridad respecto a la patronal, no solo en la negociación colectiva, sino que han dejado indefensos a miles de trabajadores que diariamente sufren en sus carnes niveles de explotación que chocan frontalmente con la exitosa España laboral que solo existe en su imaginación. Estamos ante una nueva versión del España va bien, pero mejorada por su lamentable actitud que no quieren conocer, que no quieren saber cómo le va de verdad a los españoles, cómo le va a ese 1,2 millones de hogares en la que todos sus miembros están en paro, cómo le va a más de 8 millones de trabajadores pobres de nuestro país que no pueden ni siquiera cubrir sus necesidades más básicas. A esas españolas y españoles que precisan de la puesta en marcha de manera urgente de medidas de cohesión social que los rescate de la pobreza y del riesgo de exclusión social a los que les han conminado las políticas de su Gobierno, que es el gran padrino de la precariedad y de la temporalidad. Usted afirmó que había llegado la primavera del empleo y usted y su Gobierno lo que han hecho es contribuir a la desertización laboral. En este sentido, le recuerdo que el último informe de Cáritas señala que el 70% de los hogares españoles no percibe la tan mentada mejoría de la economía. Y es que, señora ministra, abaratando el despido, incentivando la externalización, debilitando el sindicalismo, ustedes han remitido a los trabajadores a un diario de sálvese el que pueda. De ahí la lacónica afirmación tan en boca de ustedes ante el trabajo en precario intemporal de algo es algo, que es el manifiesto reconocimiento de que ustedes son, valga la expresión, los desempleadores por excelencia. Señora ministra, a usted en particular, y sinceramente sí hay que reconocerle un mérito innegable, el de establecer la igualdad entre los segmentos de españoles más jóvenes y los de mayor edad, a los que ustedes han remitido al desaliento, a la desesperanza y a la explotación laboral, y en otros casos a la supervivencia en la economía sumergida. Por un lado, los jóvenes afectados por mayores tasas de temporalidad, parcialidad y devaluación salarial
sin que el mercado de trabajo actual pueda servir para fortalecer o para ofrecer formación y trabajo a los jóvenes sin formación, ni un trabajo adecuado a los jóvenes ya formados. Por otro lado, los mayores de 52 años, que una vez que han perdido su empleo, quedan sin ninguna posibilidad de reincorporarse al mercado de trabajo, ante la falta de políticas activas de empleo y sin ninguna protección por sus sucesivas reformas de la protección por desempleo. Todo ello nos hace pensar que esa recuperación económica de la que ustedes hablan no está llegando a los trabajadores. Algo no cuadra, señora ministra, cuando los informes sobre la situación social de este país se tiñen de tonos negativos y los indicadores económicos arrojan números azules. Y el resultado de la operación es una España socialmente fracturada y en la que las ONG señalan a la reforma laboral como el elemento determinante en el empobrecimiento de los españoles y de las españolas. Bájese del carro triunfal, señora ministra, vuelva la vista atrás, aterrice en la realidad, pierda la miopía de su entorno más inmediato y compruebe que la legión que le acompaña la forman los españoles empobrecidos por las políticas de empleo puestas en marcha por usted y sus compañeros de viaje gubernamental. Señora ministra, hoy tiene una magnífica oportunidad de contarle no solo a esta Cámara, sino a todos los españoles y españolas qué medidas va a adoptar usted y su Gobierno para afrontar una situación que ya no es que lo diga el Partido Socialista, lo dice el Partido Socialista, lo dicen los sindicatos y lo dicen las ONG. Y nos gustaría escuchar de su boca cuáles son esas medidas concretas, pero seguro que no solo a mí, sino a la cantidad de millones de ciudadanos que están esperando una respuesta. Y prueba de ello es que el CIS, que se publicó ayer, vuelve a destacar como máxima preocupación entre los españoles los niveles de paro. Así que le animo a que hoy, en su intervención, nos cuente detalladamente cuáles van a ser las medidas que va a adoptar su Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Raya Rodríguez. Señora ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, créanme que le agradezco mucho la interpelación que hoy hace el Partido Socialista al Gobierno, porque el gran objetivo de la sociedad española es que cada día en nuestro país haya más y mejores empleos, algo que para el Gobierno es su absoluta prioridad. Y yo le quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Cuándo hay más esperanza en España? ¿Cuando se destruyen 1.500 empleos al día, como ocurría con el Partido Socialista en el Gobierno, o cuando se crean ahora 3.000 empleos cada día con el Gobierno del Partido Popular y la sociedad española? Esa es la gran pregunta que habría que hacer a la sociedad española. Y mire, señora diputada, me habla usted del CIS, también se lo agradezco, porque efectivamente el paro es la principal preocupación de los españoles, con el 66%. Lo que no cuenta era el nivel de preocupación por el paro en el año 2011, cuando dejó el Gobierno el Partido Socialista. Era del 82%. Pues algo estaremos haciendo bien como sociedad española todos, que baja la preocupación porque la recuperación está llegando cada día a más familias de este país, señoría. Y mire, el mérito del cambio de esa recuperación intensiva en empleo no es del Gobierno, lo he dicho 20 veces en esta Cámara, es de toda la sociedad española, de sus empresas, de sus autónomos, de sus trabajadores, de los interlocutores sociales y de las familias que están liderando con compromiso esa recuperación en nuestro país. Una recuperación, como digo, intensa en empleo que nadie duda, porque mire, 2017, en octubre, se consolida como el mejor año para el empleo en términos homogéneos de la historia, en que hay registros, con 581.000 empleos creados de enero a octubre. Y el objetivo de este Gobierno para este año era crear 500.000 empleos en este año. Y ya llevamos un 15% más que el año 2016. Pero es que además nuestro país lidera, por ese compromiso de la sociedad española, la bajada del paro en el último año en toda la eurozona. En España bajó el paro más
que en todos los países de la eurozona, 2,5 veces más que en Alemania, que fue el segundo mejor, 3,5 veces más que Italia y hasta 10 veces más que en Francia. Y por eso ese esfuerzo compartido de toda la sociedad española haya hecho que hoy haya en nuestro país 19 millones de personas trabajando. Por tanto, ¿estamos satisfechos? No, somos profundamente inconformistas. Necesitamos alcanzar esos 20 millones de personas ocupadas en España, que será cuando la recuperación haya llegado de verdad a todo aquel que quiere trabajar, que merece trabajar y que a día de hoy no ha encontrado el puesto de trabajo. Ahora bien, usted me dice, ¿este cambio es fruto de la casualidad? Pues mire, sinceramente no. Primero es el esfuerzo de la sociedad española y también algo tendrán que ver las ayudas a través de medidas y reformas que son herramientas que ha puesto el Gobierno a disposición de los agentes económicos en España. Porque, por ejemplo, gracias a la reforma laboral que usted tanto critica, hoy en España el despido no es el último recurso, es el último recurso al que acuden las empresas en situaciones de crisis. El despido hoy en España es el último recurso. Y el despido antes de 2012 era el principal recurso al que acudían las empresas en situaciones de crisis. Por eso se utilizó entre 2008 y 2011 en un 70% de los casos para ajustar la situación de crisis en las empresas. Y por eso en ese periodo, con Gobierno socialista, se produjeron 4 millones de despidos en nuestro país. Por tanto, ¿ha habido un cambio? Sí, y ha habido un cambio a mejor. Entre ellos, por supuesto, la reforma laboral de 2012, que es una nueva cultura del empleo en España, es un modelo de flexiseguridad que da más flexibilidad a la empresa para que se cambien las condiciones de trabajo y se eviten despidos y también, por tanto, es un elemento de seguridad para los trabajadores. Pero es que no nos hemos quedado ahí. Hemos reformado las políticas activas de empleo, vinculándolas a resultados, especialmente a la inserción en el mercado de trabajo. Es que hemos ayudado a la estabilidad en el empleo con medidas tan importantes como la tarifa plana de 100 euros o el mínimo exento de 500. Y seguimos trabajando con los interlocutores sociales porque queremos que la recuperación llegue a toda la sociedad española. Ahora, no me niegue que hay una creación intensa de empleo y no me niegue también que la recuperación no es inclusiva o integradora en España. Fíjese, los sectores o las personas más, los colectivos más afectados por la crisis, como fueron jóvenes y parados de larga duración, están empezando a tener de verdad esa confianza en la recuperación, porque el empleo entre los jóvenes menores de 25 años crece a un ritmo del 15%, 3 veces superior a la media nacional. Porque hoy le puedo anunciar que la garantía juvenil, por ejemplo, que es un instrumento de orientación, de formación y de inserción de los jóvenes, tiene 900.000 jóvenes inscritos en España que están recibiendo una oportunidad de formación, de empleo o de orientación gracias a ese objetivo europeo y esa apuesta por los jóvenes. Y también los parados de larga duración han visto reforzada su protección social, renovando el programa Prepara de manera interrumpida con el acuerdo de esta Cámara, y también pusimos en marcha un plan especial de activación para los parados de larga duración en el diálogo social allá por el año 2014, que está dando claros resultados, de tal forma que 9 de cada 10 que abandonan el paro en España son hoy parados de larga duración. Por tanto, recuperación que está llegando a todos, y eso también permite que los indicadores mejoren. Por ejemplo, la pobreza en España se reduce desde 2014 con la recuperación al doble de la media de la eurozona y la población en riesgo de pobreza en nuestro país disminuye desde entonces año tras año. Porque, como dice la Organización Internacional del Trabajo, el 80% del incremento de la pobreza en España ha sido por cuestión de desempleo. Y yo quiero aquí también reconocer la labor de los interlocutores sociales, que durante estos años han actuado con responsabilidad y han permitido un patrón de crecimiento sano en el mercado laboral. Se ha hecho posible que se creen desde 2014 500.000 empleos al año, que ganen poder adquisitivo los salarios
de la mayoría de los trabajadores y que además se produzcan incrementos de productividad y de competitividad de la empresa. Ese es el camino para seguir creando empleo y creando cada día mejor empleo. Y, hombre, usted me habla de la calidad en el empleo. Quiero volver a repetir en esta Cámara que la calidad en el empleo evidentemente empieza por tener un empleo. Pero los datos están ahí también. Desde la recuperación, todo el empleo recuperado es a tiempo completo. Es más, ha disminuido en más de 20.000 el empleo a tiempo parcial. En segundo lugar, el 90% del empleo recuperado por la crisis, se ha recuperado, el 90% del empleo indefinido destruido por la crisis y el 50% del temporal. Por tanto, el empleo indefinido se recupera de manera más rápida. Y además, estamos entre todos asistiendo a una cosa inédita en nuestro país, y es que se suceden 45 meses ininterrumpidos de crecimientos continuados de la contratación indefinida en España, como nunca en nuestra historia. El mejor periodo anterior se produjo entre los años 2005 y 2007 y fueron solo 28 meses consecutivos. Por tanto, vamos avanzando en la buena dirección. Y fíjese, la EPA del tercer trimestre ha certificado que por primera vez en 10 años, en términos interanuales, hay más contratos indefinidos que temporales en el último año. Por tanto, vamos avanzando también en materia de calidad. Por eso hoy el 74% de las personas que trabajan en España tienen un contrato indefinido. Y es verdad que hay trabajadores que están en una situación peor. Pero también quiero decir, para no abundar en demagogia como hacen algunos, que las personas que trabajan con un empleo de mayor temporalidad, los que tienen empleos o contratos de menos de un mes, son el 0,89% del total de los asalariados en España. Me preocupan mucho y espero que mejore pronto su situación, pero son el 0,89% del total. Y hay también un dato que me gustaría compartir con ustedes, la conversión de contratos temporales en fijos. Fíjese, aumenta a un ritmo del 23%, el mejor dato, sin duda, en 9 años. Y vamos a seguir trabajando para que eso mejore en el futuro. Porque, mire, somos muy inconformistas y queremos que haya recuperación con empleo de calidad y que nadie se quede atrás en esa recuperación. Y por eso estamos alcanzando acuerdos en el diálogo social, porque esta legislatura también se hace pacto a pacto, en ese nuevo plan de choque por la garantía y el empleo juvenil, en esa renovación del programa Prepara para que nadie se quede sin cobertura hasta que hagamos esa renovación de los programas de parados de larga duración que hemos comprometido entre todos los grupos políticos y entre los agentes sociales de aquí al mes de abril del año próximo. Y también pensamos en avanzar en la mesa de calidad en el empleo, que es una de las mesas del diálogo social. El Gobierno ha hecho una propuesta clara, que conoce usted también, que es simplificar el número de contratos de 4 a 3 para que en España haya preferentemente un contrato indefinido, que el contrato temporal en nuestro país siga siendo causal como hasta ahora y de indemnización creciente, y que luego haya un tercer grupo de contratos que son los contratos de formación. Que además hagamos una política de bonus-malus para favorecer e incentivar la contratación indefinida y desincentivar a las empresas que abusan de la excesiva temporalidad o rotación en la contratación. Y, por supuesto, seguiremos reforzando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Y me habla usted, señoría, de la externalización de actividades. Mire, la subcontratación en España es un fenómeno natural, como en el resto de los países de la Unión Europea. Ahora bien, no le eche la culpa a la reforma laboral del abuso de la subcontratación, porque no cambió nada la reforma laboral
de 2012 en esa materia. Es más, yo tengo confianza en que en la proposición de ley que hay en esta Cámara del artículo 42 haya un gran pacto político para mejorar esas condiciones de los trabajadores subcontratados. Pero al menos no diga algo que no es cierto, y es que la reforma laboral de 2012 empeoró esa circunstancia. Todo lo contrario. Lo que ha hecho el Ministerio de Empleo es, si cabe, como autoridad laboral, denunciar las conductas y los convenios abusivos en ese sentido. Y para eso hemos demandado a la Audiencia Nacional los comportamientos que nos parecían que no se ajustaban a la legalidad. Y también 80 convenios que llegaron al Ministerio ante la petición de mayor ajuste a la normativa por parte del Ministerio y de la autoridad laboral, optaron por desistir. Es decir, estamos también haciendo nuestra labor, que es de control de la norma y del evitar abuso, como lo está haciendo cada día. Y quiero dar las gracias desde aquí a los inspectores y subinspectores de trabajo, que son la última garantía de la calidad del empleo en España. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora ministra. Señora Raya Rodríguez tiene la palabra. Disculpe, señora, sí, tiene la palabra. Gracias. Señora ministra, mire, la verdad que ya su discurso no nos sorprende, entre otras cosas porque siempre es el mismo discurso triunfalista que interpreta los números y las estadísticas como más le conviene a usted y a su Gobierno. Y usted, le recuerdo que lleva 6 años de gestión. Ya está bien de hacer referencia a la herencia socialista, porque si quiere yo se la recuerdo. Nuestra herencia ha sido el avance de la sociedad española, la primacía de la igualdad de oportunidades, el fortalecimiento de la negociación colectiva y también los millones de la hucha de pensiones que ustedes han dilapidado. Y le voy a decir más, señora ministra. En sus 6 años de gestión nunca habíamos alcanzado las cifras tan altas de paro como se consiguieron en el año 2013, al menos en la última década, que merecería más usted el nombre de ministra del paro que ministra de empleo, porque en este país lo que ha sido unos niveles de paro insoportables para la mayoría de la sociedad española. Y es normal que usted me diga que han bajado los despidos. Claro que han bajado los despidos. Pero han bajado los despidos porque no hay contratos indefinidos. Lo que han aumentado son los fines de contratos, porque la mayoría de contratos temporales en nuestro país son contratos temporales. Es cierto que el empleo es un instrumento contra la pobreza, pero el hambre y las necesidades básicas no entienden ni de plazos, ni de calendarios, ni de almanaques. Solo entienden de necesidades, de hacer frente a sus necesidades más básicas. Para que me entienda, la mayoría de españoles en nuestro país no consigue llegar a final de mes. Usted, con su reforma laboral, ha remitido a los españoles al ámbito de la pobreza, mientras que para los ricos usaron la vara mágica de la amnistía fiscal. Y no nombre a los agentes sociales para decir que han incrementado los salarios en este país y que ha incrementado la productividad, porque la productividad en este país solo ha aumentado a costa de la devaluación salarial que sufren los trabajadores. Señora ministra, ¿qué me dice usted de esto que se publicaba hace unos días, de que España pone en marcha bajo cuerda contratos de 0 horas? Yo sé que usted me va a contestar que eso en España es ilegal, pero el uso de contratos inferiores a una semana y el abuso de los contratos de al menos de duración de un día hace que esto hoy en España sea una realidad. Y a usted le han preguntado qué piensa hacer, y yo se lo pregunto hoy aquí. ¿Qué piensa hacer para frenar esto en nuestro país?
Señora ministra, la temporalidad es el envoltorio perfecto para acentuar la precariedad y esta crece de manera alarmante en el mercado español. Y prueba de ello es que, pese al crecimiento de los contratos firmados, porque usted creo que no diferencia entre contratos firmados y puestos de trabajo, contratos se pueden firmar muchos, al día de hecho en este país se firman muchos, pero no generan puestos de trabajo. De hecho, en este país hay hoy 1 millón menos de puestos de trabajo que hace una década. Y cuando me nombra la EPA, pues mire, ¿qué quiere que le diga? La EPA en el tercer trimestre de 2011, si la comparamos con el tercer trimestre de 2017, hay 147.300 contratos indefinidos a tiempo completo, menos que en 2011. Pero lo más grave es que hay 220.800 contratos indefinidos a tiempo parcial más. Esa es la calidad del empleo por el que usted apuesta, señora ministra. Contratos temporales, como bien muestra la EPA, 353.900 contratos temporales más que en 2011. El 67,71% de los contratos firmados en el pasado mes de septiembre, se lo recordaba el otro día una compañera del Grupo Parlamentario Socialista en una pregunta, es de duración inferior a una semana. Los contratos eventuales de un día se han incrementado en un 100,2% respecto al primer trimestre de 2008. Señora ministra, ¿qué dice usted respecto a esto? ¿Sigue poniendo en solfa una reforma laboral que a lo único que ha contribuido es precisamente a tener estos datos que ahondan y profundizan en la precariedad y en la pobreza de nuestros trabajadores? Me gustaría que me diera una explicación, pero que no la pueda entender yo solo, sino que la pueda entender el resto de la ciudadanía española, que está sufriendo en sus carnes, como dije antes, niveles de explotación. Y esto es... Señora ministra, le pedimos que derogue la reforma laboral, que lo haga porque hay una relación directa, que se la hemos dicho nosotros, que se la dicen las ONG, con su reforma laboral y con la precariedad. Y le voy a decir una cosa, señora ministra, tras su intervención resulta tan evidente como doloroso comprobar que mientras ustedes se mueren de éxito, miles de españoles, por culpa de su reforma laboral, intentan diariamente no morirse de hambre. Muchas gracias. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, créame que es duro oírle criticar al Gobierno y dar lecciones de empleo con la gestión que hizo el Partido Socialista de la crisis y con lo que ustedes hicieron, que es mandar a más de 3 millones de personas al paro, con una gestión, créame, bastante deficiente de una situación adversa que vivió España entre el año 2008 y 2011. Pero mire, le guste o no, yo hablo con rigor y sobre todo cuento cifras y datos que son reales. Y le guste o no le guste, gracias a las reformas e insisto, al compromiso de la sociedad española, desde el principio de la recuperación en España se crea empleo estable por primera vez en la salida de cualquier crisis. No pasó en los años 90, que tuvimos que esperar 18 meses para que se empezara a crear empleo indefinido. En esta crisis, en este momento, desde que iniciamos la recuperación, se crea empleo estable. Y el nivel hoy, le guste o no, de españoles asalariados que tienen un contrato indefinido es del 74,3%, 7,5 puntos más que antes de la crisis. Y esa es la realidad. Y mire, hay trabajadores que tienen una situación contractual más deficiente. Pero usted no puede negar que los que tienen un contrato de menos de un mes, y ahí entran los contratos por horas, los contratos de días, son el 0,89% del total de los asalariados. Y se lo he dicho, me preocupan, pero hay que seguir poniendo soluciones y favoreciéndolo desde los acuerdos. Y mire, le guste o no le guste, en el último año, según la EPA,
se crearon más contratos indefinidos y se firmaron más contratos indefinidos que temporales. Ahí están las estadísticas oficiales. Es más, los contratos indefinidos sobre el total se incrementaron un 67% más que los contratos de una semana desde la recuperación. Por tanto, podemos ir mejorando y lo vamos a hacer con el compromiso de toda la sociedad española, pero esa es la realidad. Y luego usted me habla de una situación concreta. Si usted conoce alguna irregularidad, no sé por qué ha venido aquí a esta Cámara y antes no lo ha denunciado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, porque es el garante último de los derechos de los trabajadores. Y mire, yo me siento muy orgullosa de esos funcionarios que trabajan con independencia y profesionalidad y que están permitiendo que hoy España tenga un gran resultado en el plan de lucha contra el fraude en materia laboral y de seguridad social. Fíjese, han hecho posible que hayan aflorado 480.000 empleos desde el año 2012. Se han convertido 320.000 contratos que estaban situados como temporales en indefinidos porque estaban mal puestos por los empresarios. Y se han detectado más de 6.600 empresas ficticias que no tenían ninguna actividad económica conocida, nada más que defraudar a la Seguridad Social. Y el impacto económico global de todo ese trabajo que han hecho los funcionarios desde el año 2012 suponen casi 20.000 millones de euros para las arcas públicas. Por tanto, compromiso con el empleo, compromiso cada día con el empleo de calidad y también compromiso de todos los grupos de esta Cámara para favorecer medidas que sigan mejorando esa recuperación inclusiva en empleos estables y también impulsar desde aquí ese apoyo y ese respeto a los interlocutores sociales que, créanme, han hecho su trabajo con responsabilidad para favorecer que desde 2014 haya en nuestro país 500.000 empleos cada año, haya en nuestro país también mejores salarios y ganancias de poder adquisitivo y se permita también competir mejor a las empresas para seguir creando empleo en el futuro. Y mire, señoría, yo quiero al Partido Socialista sumando, trabajando por el empleo y la calidad en el empleo. Y tenemos, para alcanzar ese gran objetivo de los 20 millones de personas trabajando en España, 1 millón de razones para que sumemos por esas personas, por esos españoles que demandan de nosotros responsabilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señora Oramas.